viene un segundo juicio. Ese castigo de Dios sobre Israel va a mover naciones a favor y en contra. ¿Cuál es el primer resultado de esto? Israel en ese momento de guerra, cuando vea que Dios es el único que los defiende, van a reconocer que Jesús es el Mesías. Con Israel muchas naciones van a reconocer también a Dios como su Señor y su Dios. Naciones se van a convertir a Dios en ese tiempo. Pero otras naciones más radicales van a tomar una posición completamente opuesta. Y van a ver a Dios por lo que va a pasar en esa guerra y esa destrucción que va a causar. Van a ver a Dios como el más grande genocida, como hasta hoy lo dicen ya muchos, que Dios es un genocida, que hace matar a niños inocentes y todo esto. Van a ver a Dios como un gran genocida y van a odiar a Dios con todas sus fuerzas. Y tomarán la decisión que la mejor forma de reaccionar es destruir completamente a Jerusalén o lanzar un ataque brutal contra ellos para obligar a Israel a que le tenga que entregar la mitad de la ciudad de Jerusalén a los palestinos para que la mitad de Jerusalén sea la capital del Estado palestino, que es la discusión que hay. La resolución 801, 802, 803, 804 de las Naciones Unidas, que las últimas dos se dieron en el gobierno de Obama, mientras transcurría el último periodo del gobierno de Obama, ordenan a Israel entregar la parte oriental de la ciudad de Jerusalén para que sea capital del Estado palestino y que la capital de Israel sea la Jerusalén occidental, que es la ciudad nueva que se ha construido a partir del año 48 para acá. Eso no es extraño, eso está en la profecía bíblica. Usted lee Zacarías capítulo 14 y dice que Jerusalén será partida. Y va a ser partida. Y esa mitad de Jerusalén, ¿a quién se la van? Se la van a los gentiles, o sea, a los filisteos, a los palestinos. Veamos por un momento Zacarías 14. 14 dijo así. Así dijo Zacarías 14. No nos estamos inventando nada, eso es la lucha de las naciones en este momento y la presión que hacen sobre Israel es que Israel entregue la mitad de la ciudad de Jerusalén a los palestinos para que sea capital del Estado palestino. ¿Por qué palestinos o musulmanes y judíos se disputan la ciudad de Jerusalén y católicos también? Tres grandes religiones se disputan el dominio de Jerusalén. ¿Por qué? Porque es el lugar religiosamente sagrado para ellos. No es el lugar, Jerusalén no es el lugar sagrado para nosotros. Nuestra ciudadanía está en el cielo, la iglesia está mirando en otra dirección. Nuestra ciudadanía no está aquí, Filipenses 3:20, sino en el reino de los cielos. Nosotros esperamos otra cosa. Pero las grandes religiones sí se disputan el dominio de Jerusalén. Los musulmanes, ¿por qué? Porque allí, en el domo de la roca, la mezquita que está ahí, conocida como la mezquita de Omar, el califa, el domo plateado que se ve en las portadas de Jerusalén, en el suelo de esa mezquita está sepultado el fundador del Islam, que fue el señor Mohammed, conocido como Mahoma. ¿Correcto? Entonces, ese es un lugar sagrado para ellos, porque dicen que ahí murió y ahí va a volver, cuando regrese por segunda vez a la tierra, va a volver otra vez ahí, Mahoma, cuando venga con Mahdi, que ya estábamos viendo anoche. ¿Correcto? ¿Cuántos estuvieron anoche? Estuvimos viendo eso. Bueno, el Mesías de ellos. Luego, la religión católica. ¿Por qué la religión católica está metida ahí? Es un negocio religioso. En los tiempos de Constantino, la madre de Constantino, estamos hablando del siglo IV, principios del siglo IV, doña Elena,
Helena se llamaba la madre de Constantino, el emperador que creó o que fundó la Iglesia Católica. Era una señora muy religiosa, muy adoradora de los dioses, muy seguidora de los ídolos, pues, de los paganos. Ella era muy devota de Diana, por ejemplo, y de todos esos dioses. Entonces, ella viajó a Israel. Hizo un negocio tremendo porque viajó a Israel y de allí comenzó a traer astillitas y a vender, que las vendían en entonces como reliquias. Y decían que eran astillitas de la cruz de Cristo. Acabaron con todos los bosques que encontraron en Israel para convertirlos en astillitas, y todos supuestamente eran astillitas de la cruz de Cristo. Ay, tremendo negocio. Dijo, lo compraban como pan caliente, porque claro, toda la gente, astillitas de la cruz de Cristo. Y eso, acabaron con cuanto bosque había. Luego establecieron unos lugares sagrados para ella. Ella llegó y le preguntó por ahí a cualquier árabe, cualquier musulmán por ahí, cualquier árabe, porque todavía no habían nacido los musulmanes, le preguntó a cualquier árabe por ahí. Y dijo, bueno, ¿dónde fue que murió Jesús? Y por ahí cualquier mentiroso, por ganarse unas monedas, le dijo, aquí que murió. Y le mostró un lugar que se llama el Calvario, que lejos de ser ese lugar donde Cristo murió. Y entonces dijo, aquí va a ser el Calvario, construyamos aquí una capilla y hagamos aquí una tumba, aquí es el Calvario. Entonces usted va allá y lo llevan a una capilla católica y le dicen, aquí está el Calvario donde Cristo murió y aquí está la tumba donde fue sepultado. Eso no es verdad. Geográficamente eso es mentira y bíblicamente no es verdad. ¿Dónde fue el Sinaí donde estuvo Moisés y recibió las tablas de la ley? Las llevaron a una montaña ahí en Egipto y le dijeron, aquí, en esta montaña, una montaña que después tiene el nombre de Santa Catalina, aquí fue el lugar donde Moisés recibió las tablas de la ley, en Egipto. Otra gran mentira. El monte Sinaí, donde Moisés recibió las tablas de la ley, es un monte Sinaí que está en Arabia. Gálatas capítulo 4, dice el monte Sinaí que está en Arabia y no en Egipto. Otra imprecisión geográfica. Pero para doña Helena, donde le decían, ahí era, y ese, iba un turista por aquí desinformado, y yo quiero ir a Sinaí donde Moisés recibió las tablas, y lo llevan a un monte en Egipto y le dicen, aquí fue, cuando eso no tiene para nada ninguna verdad. Y así, en cada lugar de esos, una capilla. ¿Dónde fue que nació Jesús? Le dijeron, aquí nació. Por ahí cualquier lugar le enseñaron. Personas que no tenían ni idea de eso. Y doña Elena dijo, listo, aquí construimos la capilla de la Natividad. Listo, ahí nació Jesús. Cuando no es ese lugar. Pero lo hacían ¿por qué? Era un asunto comercial. Eso se vendía, los viajes turísticos a visitar esos lugares y esas capillas se vendían y se venden como arroz. ¿Qué pasó en la época de los cruzados? Esas tierras, cuando nacen los musulmanes, con Mahoma a la cabeza, sacó a todos los seguidores de la religión de Constantino, los sacaron a espada de esa región y los botaron a todos, y los que no salieron les cortaban la cabeza y les destruyeron sus ídolos. Pero en los siglos 10, 11 y 12, la Iglesia Católica rearmó ejércitos en Europa, en Francia, en Alemania y en Inglaterra, para ir a reconquistar Tierra Santa. Ese era el argumento. Fue la era de los cruzados. ¿La han oído nombrar? Que era volver a recuperar en Israel esos lugares supuestamente sagrados del catolicismo, para volver a hacer las romerías y los paquetes turísticos, que para ellos es muy importante, les deja buen billete. Claro, todos santuarios allá. Por eso las grandes religiones tienen sus ojos puestos allá. Y los judíos, desde luego, la religión judía, pues allá tiene también sus lugares sagrados. Comenzando que el lugar más sagrado es Jerusalén, porque ahí está el monte Moria, donde fue el templo. Fue el monte Moria donde Abraham había subido a sacrificar a su hijo, Isaac,
¿Correcto? ¿Listos en esta parte? Bien. Entonces, aterricemos ahora ya con esta información. Nos vamos al segundo juicio. El segundo juicio, todas las naciones del mundo van a decir, Dios es un genocida por todo lo que le pasó a las tropas de Rusia, a las tropas de Irán, a las tropas de Libia, a las tropas de allí. ¿Cómo matan todo ese poco de gente en esa montaña? Entonces, se reúnen todas las tropas otra vez para lanzar un ataque brutal contra Israel. Veámoslo, Zacarías capítulo 12. Zacarías capítulo 12. Veamos cómo va a ser esto. Profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel, Jehová que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho. He aquí, yo pongo a Jerusalén por copa que hace temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá. ¿A quiénes hace temblar aquí? Inicialmente a los pueblos de alrededor, los que son los musulmanes. Contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la carguen serán despedazados. Bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. No es un problema contra el Estado de Israel, es decir, contra Israel. Es un problema por el dominio o la disputa de Jerusalén. Por eso todo el problema radica es contra Jerusalén. Verso siguiente, en aquel día Jehová herirá con pánico a todo caballo y con locura al jinete, mas sobre la casa de Judá abriré mis ojos y a todo caballo de los pueblos heriré con ceguera. Los habitantes de Judá dirán en su corazón, tienen fuerza los habitantes de Jerusalén en Jehová de los ejércitos su Dios. En aquellos días, en aquel día, pondré a los capitanes de Judá como braseros de fuego entre leña y como antorcha ardiendo entre gavillas y consumirán a diestra y a siniestra a todos los pueblos de alrededor y Jerusalén será otra vez habitada en su lugar en Jerusalén. Librará Jehová las tiendas de Judá primero, para que la gloria de la casa de David y de los habitantes de Jerusalén no se engrandezca sobre Judá. Y luego dice, en aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén, el que entre ellos fuere débil, en aquel tiempo será como David, y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. En aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieron contra Jerusalén, es decir, todos los países enemigos, los más cercanos. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, ahí sí Israel se volverá Dios de corazón. Y mirarán a mí, ¿está diciendo quién? Está diciendo Jehová ahí, mirarán a mí a quien traspasaron. Ese día van a reconocer que ese que los libra de ese violento ataque, de esa guerra destructiva, es el Yod-Heh-Vah-Heh del Antiguo Testamento, es decir, el Supremo Altísimo del Antiguo Testamento, que ese Supremo Altísimo del Antiguo Testamento es el mismo Jesús. Mirarán a mí, se les abrirán los ojos y comprenderán. Hola, y este es conocido. Este que nos acaba de salvar ya lo habíamos visto. Claro, este es el que negamos, el que traspasamos delante de Pilato, pidimos que lo crucificara. Claro, este es. Mirarán a mí a quien traspasaron, y cuando lo reconozcan llorarán, como se llora por hijo unigénito,
afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Recuerde que Jesucristo es unigénito y primogénito. El único que tiene los dos calificativos de unigénito y primogénito es Jesús. El unigénito de Dios y el primogénito de María. Jesucristo es el único que reúne las dos condiciones de ser unigénito y primogénito. Y esas dos cosas que está diciendo. Ese día lo reconocerán. Y todo Israel se volverá al Señor. Verso 1 del capítulo 13 de Zacarías. En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén y para la purificación del pecado y de la inmundicia. Dios se volverá a ellos. Sigue diciendo. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, quitaré de la tierra los nombres de las imágenes y acabar toda la idolatría. ¿Para qué ídolos en el mundo y para qué Trinidad en el mundo cuando todo el mundo está viendo que Dios es único? Alabanzas a Dios. Que está delante de sus ojos. ¿Cuánto quedarán valiendo las imágenes? Pues nada. La tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas llenan el mar. Alabanzas a Dios. Quitará de la tierra las imágenes. También quitará de la tierra toda esa cantidad de falsos profetas que viven susurrando mentiras. Todos ellos también los quitará Dios de la tierra. Todo eso será eliminado, todos esos especuladores mentirosos, todo eso será quitado. El verso 5, para abreviar. Acontecerá que cuando alguno, y dirá, no soy profeta. Cuando le digan, bueno, definitivamente dinos quién eres tú. Dirá, no soy profeta, labrador soy de la tierra, pues he estado en el campo desde mi juventud. Y le preguntarán, ¿qué heridas son esas que tienes en tus manos? ¿Qué heridas son esas, por favor? ¿Nos puedes decir qué heridas son esas? Aleluya, ¿dónde lo hirieron? No fui herido en la casa de los enemigos, sino en la casa de mis amigos. Allá en el Calvario. Los llevará al Calvario. Alabanzas a Dios para que lo reconozcan. Ese día ha vuelto Israel al Señor y lo reconozcan como su Dios y su Salvador. Va a pasar una cosa bien especial. Va a haber un derramamiento del Espíritu Santo asombroso en Israel. Joel capítulo 2, verso 28. Y acontecerá después de aquellos días, ¿de cuáles días? De esas guerras, o de esa guerra precedente que ya, y de la forma milagrosa como el Señor los librará, y que lo reconozcan, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, dice el Señor. Ahí está. Derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán, y vuestros hijos y vuestras hijas y vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Habrá un gran derramamiento del Espíritu Santo en todos los judíos que para ese entonces estén en Jerusalén. De esos primeros que van a reconocer a Jesús como el Mesías, va a escoger el Señor 144,000 de ellos, conocidos como las primicias, es decir, los primeros judíos que se convierten a Dios, de esos conocidos como las primicias, recogerá el Señor 12,000 de cada tribu. Al ser 12 tribus, son 144,000 mencionados en Apocalipsis capítulo 7. Esos 144,000 serán enviados a las naciones
a predicar el evangelio del reino de Dios, inicialmente al resto de judíos que todavía están dispersos por el mundo. Pero al oír el evangelio del reino de Dios, los judíos que están inmersos entre las naciones, muchas naciones también van a oír el evangelio del reino de Dios. Y al convertirse en los judíos que están en esas naciones, cantidad de naciones también se van a volver a Dios con Israel. ¿Cómo lo sabemos? Isaías capítulo 60. Isaías 60 dijo, verso 1 en adelante: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. 2. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti. Mire que es en el tiempo de la gran tribulación y en el momento más sombrío. Mas sobre ti amanecerá Jehová, sobre Israel, y sobre ti será vista su gloria. ¿Y andarán quiénes? Solamente en ese tiempo se van a convertir en naciones. Nosotros cantamos cantidad de coros que hablan de las naciones viniendo a adorar a Dios, pero no es en el tiempo de la iglesia, porque hasta aquí ninguna nación ha llegado a adorar a Dios. Han llegado individuos de las naciones, como hemos llegado algunos colombianitos por ahí a adorar a Dios, pero el grueso de Colombia no ha venido a adorar a Dios. ¿Correcto? Pero en cambio cantamos en nuestros coros: te alabarán, oh Señor, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos de Jehová o del Señor. ¿Qué salmo estamos citando? ¿Ustedes recuerdan? Salmo 138, verso 4. Porque la gloria de Jehová es grande. ¿Ah? Está hablando de naciones que vienen a adorar al Señor. Habíamos hecho la precisión, habíamos dicho que esas naciones serían en el milenio, pero es que hay un problema. Para entrar en el milenio, al milenio entrará la nación que se haya convertido en la gran tribulación. La que no se haya vuelto a Dios en la gran tribulación no puede entrar, irá al lago de fuego. Ahí le puso Jesús la barrera en San Mateo capítulo 25, verso 31. Correcto. Las naciones que pone a la derecha, dice: venid benditos de mi Padre, heredará el reino. Pero ¿cuándo se convirtieron esas naciones? Se tuvieron que haber convertido antes. ¿Y ese antes es cuánto? En el tiempo de la gran tribulación. Porque ese se da al inicio, al terminar la gran tribulación, y al inicio del milenio es que se da que Cristo se sienta en su trono, que ya lo vamos a ver, que es el tercer juicio. En este juicio, para abreviarles porque el tiempo se fue, ese segundo juicio, las naciones todas, es decir, las naciones que no se convierten a Dios, se alinean todas contra Israel y van a combatir contra Jerusalén. Zacarías 14, verso 1 en adelante, que ahora habíamos citado, pero generalmente no lo desarrollamos. Zacarías 14. He aquí el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Es cuando Jerusalén va a ser partida y en fin, todo eso saqueada. Porque yo reuniré, aquí sí, ya no solamente a unas cuantas naciones como son los musulmanes, sino todas las naciones, incluyendo Colombia. Reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la tierra. Jerusalén va a ser partida. Esa mitad de Jerusalén va a ser dada a los gentiles, es decir, a los palestinos. Eso está escrito. Después saldrá Jehová y peleará contra aquellas naciones como peleó en el día de la batalla, es decir, la que ya se había mencionado en Ezequiel 38. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está frente a Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá de por medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur.
que es la montaña que está inmediatamente al frente a Jerusalén, el monte donde Jesús ascendió al cielo. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Y huiréis de la manera que huiste por causa del terremoto en los días de Usías, un terremoto muy grande que hubo en los días del rey Usías de Judá. Y vendrá Jehová mi Dios con todos. ¿Con quiénes va a venir? Con todos sus santos, con la iglesia. Alabanzas a Dios. Y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. 7. Será un día el cual es conocido de Jehová, que no será ni de día ni de noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Verso 8, acontecerá también que en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Profecía de Ezequiel capítulo 47, que habla de eso. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. Y Jehová serán 3, Dios serán 3 personas, Dios serán 2, ¿o será cuántos? Jehová será uno y uno su nombre. Alabanzas a Dios. ¿Cómo va a terminar esa batalla? Que aquí se dice, va a terminar, como dice Apocalipsis capítulo 19, por abreviar 19, 11 en adelante. Vea esto de Apocalipsis 19, 11. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba. Este tiene 3 nombres nuevos. Observen 3 nombres nuevos que se le dan en este capítulo 19 a Jesús. El primer nombre es fiel y verdadero. ¿Cómo se llama? Se llama fiel y verdadero. Y con justicia juzga y pelea. Y sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito, otro nombre. Este nombre que ninguno conocía, sino él mismo. ¿Y cuál es ese nombre? Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Nosotros sabemos que uno de los nombres de Jesús es el Verbo de Dios, pero el mundo no sabe eso, nosotros sí. Alabanzas a Dios. Y los ejércitos celestiales, note, este ejército es un ejército particular. En Apocalipsis capítulo 19, en el verso 7, se dice que solamente hay un pueblo a quien se le concedió vestirse con esta vestidura. Vestirse de ropas de lino fino, limpio y resplandeciente. A ella se le concedió esto. Es un vestido particular de la iglesia. Y este ejército que describe aquí va vestido así. A ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas. Y volviéndonos al verso 13, ubique el verso 13 otra vez. Y está vestido en una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y ahora el 14, y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. ¿Sabe cuál es el ejército que lo acompaña? La iglesia. Le seguían en caballos blancos. Alabanzas a Dios. Y de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestido y en su muslo tiene escrito el tercer nombre. ¿Cuál es el tercer nombre? Rey de reyes y Señor de señores. Verso 17. Y vi a un ángel que estaba en pie sobre el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios.
para que comáis carne de reyes, de capitanes, carne de fuertes y carne de caballos y de sus jinetes y carne de todos libres y esclavos, pequeños y grandes. 19. Y vi a la bestia, al último gran gobernante mundial, y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella fue apresado también el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Alabanzas a Dios. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Así termina el segundo evento de la gran tribulación, con esta batalla que termina en un lugar llamado Armagedón, que es un valle que queda viajando entre Jerusalén y el mar de Galilea. Uno baja de Jerusalén y al bajar de Jerusalén uno comienza a avanzar hacia el norte, en dirección norte, que está el mar de Tiberíades o de Galilea. Baja de la empinada montaña donde está Jerusalén y llega a un valle grande conocido como Megiddo, o conocido también como Armagedón. Correcto. Ahí va a ser esta batalla donde las naciones van a ser reunidas y ahí el Señor va a hacer este juicio. Ahí será apresado la bestia y el falso profeta y todos los ejércitos y reyes rebeldes de las naciones contra Dios. Último juicio, cerramos, este es pequeño. Joel capítulo 3, Joel capítulo 3, verso 8 en adelante. Joel 3, 8 en adelante. Y venderé vuestros hijos y vuestras hijas a los hijos de Judá, y ellos los venderán a los sabeos. Esto es una especie de juicio por haber estas naciones vecinas, son los vecinos de Israel, Siria, Líbano, Egipto, todos esos, que en los tiempos tanto de los romanos, cuando los judíos quedaron desprotegidos y buscaron refugio en ellos, ellos los vendieron como mercancía, como esclavos a las naciones, a partir del año 70. Porque Jehová ha hablado. Y luego sigue. Proclamad esto entre las naciones y proclamad guerra, despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra. Forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestros hoces, y diga el débil, fuerte soy. Luego sigue, juntaos y venid naciones todos de alrededor, y congregaos, haz venir allí, oh Jehová, a tus fuertes. Despiértense las naciones, es decir, las que logren sobrevivir a la gran batalla de Armagedón, y suban al valle de Josafat. Valle de Josafat es el valle que está entre Jerusalén y el pie de la montaña o del monte de los olivos. Entre ese espacio hay un valle que se llama Valle de Josafat. Porque allí, mire lo que el Señor hará. ¿Qué dice? ¿Qué es lo que va a hacer allí? Me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Allí me sentaré. Allí me sentaré en el Valle de Josafat. Mateo capítulo 25, 31 que estábamos citando. Es este mismo juicio. Allí me sentaré. Vea lo que dijo en Mateo 25, 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos sus santos ángeles con él, entonces se sentará. Otra vez emplea la palabra sentarse. En su trono de gloria. ¿Qué va a hacer? Serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. ¿Y qué les va a decir? Entonces el rey dirá a los de la derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo.
porque tuve hambre y me diste de comer, porque tuve sed y me diste de beber, porque fui forastero y me recogisteis, porque estuve desnudo, me cubriste, enfermo, me visitaste en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos, está hablando no de individuos, ¿qué es lo que reunió? ¿A quién es lo que reunió? A naciones. No reunió individuos, sino naciones. Entonces estas naciones se conocen aquí como justos. ¿Cuándo se volvieron justos estos individuos? Cuando se convirtieron con Israel en el tiempo de la gran tribulación. Claro. No es que apenas van a ser justos en el milenio, no. Ellos ya estaban en el grupo de los justos porque igual sufrieron persecución con Israel. Al convertirse en el Dios de Israel, sufrieron las mismas persecuciones con Israel en el tiempo de la gran tribulación. Y son conocidos aquí. Se les da el calificativo de justos, pero son naciones. Señor, ¿cuándo fue que te vimos hambriento? ¿Cuándo fue que te vimos sediento? ¿Cuándo fue que te vimos desnudo? ¿Cuándo fue que te vimos enfermo? ¿Cuándo fue que te vimos en la cárcel? Dice, por cuanto lo hicisteis a estos de mis hermanos más pequeños. ¿Qué quiere decir hermanos más pequeños? Recuerdan que en cuanto a la carne, es decir, en cuanto a lo humano, los judíos son hermanos de Jesús. Romanos 9:5, de quienes son los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios por sobre todas las cosas y bendito por los siglos de los siglos. Alabanzas a Dios. De cierto os digo que cuando lo hiciste, el verso 41 ahora, entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, a quienes no son individuos, son naciones. Malditos los llama, apartados de mí, malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Por qué los manda? ¿Por qué manda estas naciones? ¿Y por qué nos dicen, no, ustedes se van a convertir en el tiempo del milenio? No, de una vez hay una sentencia contra ellos. Porque tuve hambre y no me diste de comer, porque tuve sed y no me diste de beber. Ellos le van a preguntar, le van a revirar diciendo, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, o desnudo, o en la cárcel, o enfermo? Les dirá, ¿qué les va a decir? Por cuanto no lo hicisteis a estos de mis hermanos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. ¿Irán estos entonces a dónde? Al castigo eterno. Son naciones. ¿Y los justos? A la vida eterna, porque tienen la oportunidad de entrar con Israel en el milenio, y mientras se mantengan justos, serán salvos, salvo que si sus descendientes se corrompen durante el periodo de los 1000 años, eso llevará a otro juicio que viene al final de esa era del milenio, que se da en Apocalipsis capítulo 20 y el verso 8, el último juicio ya de la humanidad. Correcto. Alabanzas a Dios. Así recorrimos los 3 juicios que se dan en el tiempo de la gran tribulación. ¿Cuál fue el primero? ¿Cómo se llamó el primero? El juicio contra Gog. ¿Cómo se llamó el segundo? El juicio de Armagedón, o el juicio correcto. ¿Cómo se llamó el tercero? El juicio del valle de Josafat. Correcto. Ahí están los 3 juicios. Afortunadamente usted y yo, si permanecemos en Cristo, nada tenemos que preocuparnos por eso, porque usted y yo estamos seguros en Cristo. Antes nosotros, unidos a Cristo, vamos a estar en ese castigo, en ese juicio que el Señor va a hacer en todos estos eventos que van a pasar. Acompañaremos al Señor, porque una vez recogidos de aquí en las nubes y recibamos al Señor en el aire, así estaremos siempre con el Señor. Ya nada ni nadie nos va a poder separar de Él. Damos una alabanza al Señor. Aleluya.